Ahora sí conectó. No quería conectar. Ahí estamos, ya estamos en línea. A ver. Bueno. Bien. Mientras se van terminando de conectar, vamos entonces a hacer un resumen de esta idea general de Fowler. Y ahí está. En gráfico, ¿no? las etapas que él propone, ¿sí? Las 6, 7 etapas en total, ¿no? La fe primaria o indiferenciada, que sería la etapa sensorio-motor de, perdón, la etapa sensorio-motor de Piaget. La fe intuitiva, que sería la etapa de las operaciones o preoperacional de Piaget. La de las operaciones concretas y de las operaciones formales, la etapa 3. Pero, como habíamos visto en las clases, el desarrollo humano continúa y Fowler toma etapas posteriores a la adolescencia, o sea, posteriores a la edad escolar, como también parámetros para el crecimiento y desarrollo de la fe. Sí, Mabel, adelante. ¿A qué se refiere sintética y convencional? O sea, ¿por qué lleva ese nombre? No entendí. Porque hace una síntesis de los elementos recibidos y como toda adolescencia pasa a ser de convenciones. Lo que todo el mundo cree, yo creo también porque todo el mundo lo cree. Convencional no significa usual, convencional significa adquirido por consenso. Se hace un pacto, se hace un pacto formal o informal para todo el mundo seguir lo mismo. De ahí viene la palabra convencional. Sí. Y la otra, otra pregunta es, ¿qué pasa si, o sea, esto es evidentemente para alguien que nació en un hogar cristiano? Y Es los que otros, ¿cómo se fue insertan? claro, no, digamos, el propósito del estudio de Fowler, ay, mi garganta, el propósito del estudio de Fowler era, aunque él psicólogo y toda esa barambam, en el fondo él era un pastor local y él quería ver por qué algunos quedaban en la iglesia y eran miembros saludables de la iglesia y otros quedaban en la iglesia y no eran tan saludables y otros directamente desaparecían de la iglesia, ¿no? Definitivamente su campo de estudio fue la gente que ya estaba en la iglesia. Ahí es cierto, y definitivamente hace agua cuando lo aplicamos a gente que viene de fuera. ¿Por qué? La gente que viene de fuera, especialmente adultos, si llegan niños, gran parte de este camino se puede hacer.
y llegan niños y son bien en una comunidad acogedora, de una fe vibrante. Muchas de estas etapas, para decirlo de cierta manera, se pueden desarrollar, porque los niños son flexibles. Pero la mayoría de los que llegan adultos se quedan acá, en una edad mental de 8 años. ¿Por qué? No es nada defectuoso ni nada del otro mundo, es una cuestión sociológica. Salvo raras excepciones, los adultos que cambian de fe, adultos, vienen con un trasfondo de inseguridades muy grande. Muchos querrán negarlo, llevarlo, pero cualquier psicólogo va a saber que vienen con un trasfondo de inseguridades muy grandes. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca alguien que tiene incertezas? Chocolate por la noticia, busca Certeza. certezas, exacto. Y cae enseguida en la tentación de las respuestas prefabricadas. Lo que muchas veces llamamos celo, primer amor y no sé cuántas cosas más, no pasan de simple miedo. Repito, honrosas excepciones, hay, claro. Hay fervores muy auténticos, ¿no? Pero por vía de regla, algo, no sé si se va a entender si lo cuento como anécdota, pero algo que por experiencia he visto, no sé ustedes, y tampoco sé el caminar de fe y de vida que tengan ustedes, pero yo puedo hablarles de lo que me ha tocado a mí vivir y experimentar. Y he notado que en gente que ha nacido, crecido, algunos durante generaciones y generaciones dentro de la iglesia, se lo toman light. Algunos ciertamente se lo toman light en el mal sentido, pero en general, al ser la vivencia de la fe algo tan cotidiano, algo tan común, no hay necesidad de demostrarla con espectáculos ni con grandes vociferaciones, ¿no? En tanto que los nuevos convertidos, especialmente si hubo nuevos convertidos con algún tipo de experiencia traumática, lo común, usual, es 2 o 3 vivencias fundamentales. La primera, vamos a llamarla la más sana, es ese fervor de lo nuevo. ¿Sí? Ese es muy bueno. Todo es nuevo. Es como cuando vas de viaje a un lugar que nunca fuiste. Querés sacar fotos por todos lados, estás súper feliz. Entonces, esa sería la versión sana. Pero tristemente no es la más común. La más común es el segundo tipo. La persona que viene enojada de un trasfondo anterior y con rencor. Entonces utiliza la nueva fe para atacar a los otros. No se trata de afirmar mi propia identidad, sino de mostrar todo lo que está mal en la identidad de los demás. Y un tercero, que podríamos llamarlo la vivencia traumática, gracias a Dios hay bastante, pero no tanto, que es una búsqueda enfermiza por la fe verdadera. Como escribiera hace un par de semanas atrás, desde el momento que se inventó la fe verdadera, con el mismo tiempo se prendieron los fósforos para la hoguera. Porque una cosa hecha de dogmas no es fe. El contrario de la fe no es la incredulidad. El contrario de la fe es la certeza. O sea, el tener las cosas agarradas de la mano. Porque la fe es certeza de lo que no se ve.
Si yo algo lo veo, lo controlo y lo tengo en posesión, no necesito fe. Entonces, tristemente, especialmente en nuestro contexto, la mayoría de los nuevos creyentes quedan aquí, en la fe mítica literal, con Pero, una permanente tensión porque la vida real no para. y profe, ¿empiezan ahí también o pasan en cierta forma por los otros No, dos? no se pasa por los otros. Digamos que esto acá, Empiezan. aunque Fowler lo hizo en un esquema de psicología evolutiva y que debería ser nuestro caminar en la fe desde bebé hasta adulto, lo cierto es que, al igual que en cualquier otro campo, cada humano toma el camino como le viene, como le tocó vivir. No, no es una fórmula matemática. ¿Sí? La vida es, como diría la rumba, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Pero justamente la vivencia de la fe, la autenticidad de la fe, viene marcada por ese adentrarse en la vida. El rechazo de la vida es también signo de una fe no auténtica. El querer quitar una parte de la experiencia porque no me gusta, porque me resulta traumático, porque no me viene en gana, todo eso es signo de una fe no auténtica. La fe cristiana no teme. Y no Pero en el... con ayuda podría seguir avanzando Claro, el claro. desarrollo. Y lo cierto es que una buena pregunta que hacías, Mabel, es que no podemos quitar al científico de su contexto. Fowler hizo su estudio por un interés, que era su interés pastoral, en un contexto que era una iglesia evangélica, sobre unos sujetos que eran su congregación. Pero hay 2 o 3 aspectos que son funcionales para cualquier comunidad humana y para cualquier dimensión de la vida humana, no solo la fe. Y era eso que hablábamos primero en el bloque anterior. Nuestra vivencia auténtica es siempre comunitaria. La auténtica vivencia humana es siempre comunitaria. Por lo tanto, si estamos en una comunidad sana, hay posibilidades de que el camino siga. Pero también hay la posibilidad de que un individuo carismático pervierta una comunidad completa. No sé si recuerdan la colación de licenciatura del seminario el año pasado, obviamente este año todavía no hubo, muy inteligente yo, el año pasado, en la intervención final que hacía el pastor Freddy Arzamen. Él contó un poco de su trayectoria de fe y una cosa que dijo es una verdad que se repite mucho. No es una vivencia que le pasó a él nomás, sino que se repite mucho. Él contaba que provenía de una comunidad doctrinalmente demasiado conservadora. Era la doctrina más sana que ni Acné tenía su doctrina. Pero se fanatizaron tanto que terminó siendo secta. O sea, no son los dogmas los que mantienen la fe intacta, sino la vida. El diálogo con la vida real. Eso significa que no hay verdades absolutas. Claro que hay verdades absolutas. Pero la verdad absoluta entra en diálogo con la vida cambiante. Cuando se pone la verdad en una burbuja, deja de ser verdad. Y se transforma en un ídolo.
Entonces ay, mi garganta. Hay probabilidad de que alguien que no tuvo este desarrollo, ¿verdad?, pueda seguir, claro, con ayuda de la comunidad. ¿Tenés todo, profe? Sí, me dio tos y parece que mi El, computadora también. el vino ese de la vez pasada. Debe ser, debe ser. El libro más que el vino. El libro me atragantó demasiado mucho. A veces uno quiere leer cosas complicadas y está solo para el nivel del paturucito. ¿Más preguntas? Que este es muy, muy interesante. Muy interesante esta descripción que hizo Fowler en la parte práctica. Les animo a conocerla y a investigar cómo fomentar comunidades que nos ayuden a crecer en la fe y no simplemente grupos programados para decir siempre lo mismo. Y suena prácticamente a tener amigos que te solidifiquen siempre, que te atraigan, que te fortifiquen, que te apoyen. Amigos de verdad. Y que te Amigos desafíen. contados. Sí, contados por las manos, contados por los dedos de las manos, que te hagan bajar a tierra o que te pregunten qué tal tu día. De repente llevamos una vida así muy, muy rápida a lo urgente y entonces ya de repente entra en tela de juicio inclusive nuestro cristianismo, ¿verdad? Y ellos te preguntan qué tal tu día, qué hiciste, dame un panorama, ¿verdad? Entonces están interesados en tu día y por lo menos te pueden, no sé, de repente si estás volviéndote cristianoide, entonces te dicen la verdad en la cara, sin pelo en la Justamente, lengua. justamente. No, pero eso sí es verdad. Es interesante porque, como les decía, creo que en el primer bloque o en el segundo, a veces pensamos que la hipocresía es algo planificado. Yo hoy decido fingir mi cristianismo. Y no sucede así. No sucede así. ¿No? Muchos hermanos, hermanas, a veces nosotros mismos. La intención es ser piadoso, fervoroso, pero como decía Luis recién, lo cotidiano te va arrastrando a hacer del cristianismo solo un accesorio. Y sin darte cuenta te volviste hipócrita. Y no es algo que no, a partir de hoy voy a ser hipócrita. No. Nadie hace eso. ¿Sí? Pero el cristianismo, como que decía Luis, te volvés cristianoide justamente por separar, divorciar la vivencia de la fe de toda la vivencia cotidiana. No hay una de las cosas dañinas que dejó el llamado protestantismo magisterial es la llamada teoría de los dos reinos, y que todavía hoy impera, no sé cómo, claro, sí sé cómo, por los libros y todo, pero no sé cómo eso llegó a permear a las comunidades evangélicas libres. Porque tanto luteranos como calvinistas como anglicanos, o sea, la reforma magisterial, eran iglesias del Estado. ¿Sí? Cuando fueron formadas como iglesias, cuando solidificaron en comunidades eclesiásticas, sus pastores eran empleados públicos.
De hecho, en la Iglesia de Inglaterra siguen siendo. Dicho sea de paso, ¿no? Empleados públicos. Hacía un concurso como para empleado público, se daba un examen de teología y pasaba a ser un empleado. Hasta cierta palabra que usamos derivada de la costumbre católica romana, nosotros llamamos al apartamiento de siervos como ordenación. ¿Saben lo que significa ordenato, ordinatum en latín? Seguimos con el latín. Sueldo. Un salario. Entonces, a los empleados públicos se los separaba, tanto a los empleados eclesiásticos también, y se le ordenaba un ordenado, un salario, ¿no? Ahí viene la... Esto me fui por las ramas, pero el punto es, en la reforma magisterial ellos inventaron esto que en la Biblia ven de los dos reinos. Está el reino celestial y el reino secular. En lo espiritual hago tal cosa, pero en lo secular laburo de tal otra. Y en el cristianismo eso no existe. La vida es el espacio de la fe. Mi laburo cotidiano es mi testimonio de fe. Yo ya soy ciudadano del reino de los cielos, aquí y ahora. Entonces ese divorcio de lo espiritual y lo secular, el dualismo griego, llevó, en algunos casos más, en otros menos, pero en general al dualismo y a la separación de, yo el domingo oro y hago todo, y después en mi vida, bien, gracias a Dios. Y hasta con grandes tratados de teología para justificarlo. Pero ahí es donde se produce el cristianés. Y me encantó ese, el cristianoide, que decía Luis. Cuando se produce ese divorcio, se produce el cristianoide también, porque pasa a ser un agregado, un accesorio a la vida. Espiritual es lo que hago los domingos. Espiritual es, digamos, un ejemplo, un fácil para entenderlo. Es santa la ofrenda del culto. Mamá. ¿Es santo o no es santo? Todo es de Dios. Sí, sí, A ver, sí. acá los tengo en fila, así que no puedo ver quién dijo sí claramente. Yo, Amén. Sí, claramente. Está bien, César. Amén. Es, porque lo estoy dando para el servicio divino. Eso nadie debería tener dudas en decirlo. ¿Sí? Mi aporte al servicio divino es una actividad santa, o debería serlo. Algunos dan con otras intenciones, pero en fin, es una actividad santa. Ahora, hay aquí andamos por Bogiani y encontramos a unos nenitos indígenas con hambre y yo le doy para que compre comida. ¿Es santo? también, Claro que lo es. A lo mejor colaboramos, ¿verdad? Eso es lo que normalmente decimos, no, yo le di de buena onda, no estoy diciendo, que de buena onda muchos damos todo, pero es parte de ser ciudadano. Y no. Para el cristiano eso es darle a Dios. A Dios. Allá con el pastor brasilero, pero el que da al pobre presta al mismo Dios, dice el libro de Proverbios. Mal que nos pese. Pero si nosotros viéramos así, qué diferente sería nuestro actuar con los más necesitados, ¿verdad? Pero no era ese el tema, sino que tenemos la tendencia a decir, si yo, con la ofrenda, doy dinero en la iglesia es una actividad santa, pero si le doy a otra es una ayuda social o algo, es secular. Pero tampoco no reemplazar, ¿verdad, profe? No es reemplazar, es todo. O sea, Pero te digo, es y ya todo. dimos a otros, a veces no ponemos la ofrenda.
No, eso es excusa. Esa es excusa. Pero lo que voy es otra dimensión de lo mismo. Es toda actividad, todo lo que nosotros hacemos. Una vez escandalicé a unos muchachos, así como los escandalizo a ustedes a veces, pero y ustedes cuando van al baño, oran, dan gracias a Dios por mover los intestinos. Sí, Y no en broma. O sea, no es que vas a ir al baño cada vez que te sentás en el inodoro y dices, ¡oh, Señor! Pero qué pocas veces tenemos conciencia, y esto lo digo en serio, qué pocas veces tenemos conciencia de que nuestro cuerpo funciona gracias a Dios, de que respiramos gracias a Dios, de que comemos gracias a Dios, de que hablamos gracias a Dios, de que podemos estudiar gracias a Dios. Y entonces nuestras actividades no son actividades espirituales y actividades seculares. Nuestra vida entera es el espacio donde la santidad de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Eso es lo que Fowler se refiere con fe universal. Es cuando integramos, y en realidad es obra de Dios, pero desde nuestra percepción, cuando integramos la fe a todo lo que hacemos. ¿Sí? Voy a escribir un WhatsApp. Es una actividad hecha en nombre de Dios. Es Dios manifestándose a través de mi WhatsApp. Es otra manera de ver la vida. Porque si mi fe termina en decir, en recitar fórmulas, no es fe, en lo más mínimo. ¿Y qué pasa donde la fórmula no entra? Es simple. O sea, en esta etapa es simple, podemos ver a muchos hermanos y hermanas. No me atrevo a juzgar si son realmente salvos o no, pero podemos ver cuando algo se les escapa de su esquema, o lo demonizan, es de Satanás, es Satanás, Satanás. O sencillamente fingen que no existe. Cuando no lo pueden demonizar, entonces fingen que no existe. Y uno no puede andar así por la vida. Y tarde o temprano la vida te pega de frente. Eso de la fe universal no significa que todo está bien, sino que el universo entero entra dentro de la fe. Y ya no hay separación. Desde el momento en que hago separaciones de esferas aquí, allá, allá, a efectos de estudio 10 puntos, pero a efectos de vivir no funciona jamás. Todo se mezcla. ¿Se entiende o fui demasiado radical? Eso mismo, César. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Sí, se entiende. Se quedaron todos calladitos. Es que ya están aplicando el ejercicio van a mirar su agenda a ver si Ah, responden. hay Día de los Muertos. ¿cómo? ¿Qué pasó con el Día de los Muertos? Los mexicanos hacen buenísima farra. Profe, Diga. una de las cosas que cuesta mucho es cuando hay necesidad económica, convencerse de que Dios va a proveer los otros días, que va a proveer si trabajamos los otros días y vamos a la iglesia el domingo. Pero, o sea, ¿cómo hacer para que se entienda eso? Sin hacer claro, oye, vos tenés un buen trabajo, entonces te parece que es así nomás. Mira, Pero es como que cuesta tanto que se entienda esa parte. sí, Eh, yo sigo luchando contra el legalismo. Cada tanto me descubro mi enanito legalista dentro mío. Pero ya estoy bastante curado. Pero algunas cuestiones a veces tienen que ver más con el compromiso que con lo concreto. Voy a contar una anécdota. Hace muchos años, mucho en serio,
casi 20. Yo estaba como pastorcito en Brasilia. Y hace 20 yo estaba jovencito todavía, muy jovencito. Entonces nunca entendí por qué hacen eso. Por mi carácter siempre me llevé bien con la gente adultos y adultos mayores. Los jóvenes siempre me parecieron tontos y me siguen pareciendo. Pero como yo era el pastorcito jovencito, tenía que sí o sí ser el pastor de jóvenes. Y allí estaba. Y claro, de los jóvenes había de todo. Y los más cercanos eran los de mi edad, obviamente. Y había varias parejas recién casadas, jóvenes. Y entre ellos, unos con los que estábamos más cercanos. El muchacho trabajaba en una concesionaria de autos muy top en Brasilia. Y él trabajaba de lunes a sábados nomás. Domingos, él había dicho, era re legalista. Él, por su propio entendimiento de la fe, él decía, Dios no permite trabajar los domingos. No sé de dónde sacó eso, pero Dios no permite trabajar los domingos. Cualquier día trabajo, pero el domingo no, ni salgo de casa. Ok, súper. Si era su convicción, 10. Pero una vez viene y me dice, Andrés, siguiente pregunta, teológica. Mi jefe me dijo que si laburaba un domingo al mes, para cubrir, me suben al doble mi salario. Por trabajar solo un día más al mes, mi salario se duplica. Yo le quiero decir que sí, y mi esposa ya me dice, aceptá, porque es el doble de salario, podemos comprar tal cosa. Bueno, le dije, es lo siguiente, a Dios no le importa. Estoy convencido de que a Dios no le importa que vos trabajes un domingo o no. Pero a Dios sí le importa dónde está tu compromiso. Si vos decís que sí por un domingo, te puedo asegurar que tu jefe te va a decir, labura 2, labura 3, labura 4, porque ¿cuál es la diferencia? Si aceptás por uno, aceptás por todos. Obviamente todos los días su esposa es el doble de salario, el doble de salario. Bueno, en este caso no había necesidad económica, porque ya ganaba bien con el salario simple, imagínate con el doble. Pero la chica quería que ganara el doble. Bueno, final de las cuentas, no sé qué espíritu le tocó, si el Espíritu Santo o algunos de los que salen de mí, le tocó al muchacho y él dijo que no aceptaba, que siempre había estado firme, que él no quería trabajar los domingos y que no aceptaba. ¿Ok? Su esposa anduvo con la cara larga unos 10 días. Me imagino que la debe haber pasado mal en casa. Creo que bajó unos 4 o 5 kilos. Pero final del cuento. Un tiempo después, ponele un mes, llega y me dice, Andrés, ¿sabes lo que pasó? Me llamó mi jefe otra vez para conversar y me dijo, bueno, ahora te voy a nombrar supervisor acá y vas a trabajar como trabajaste siempre, de lunes a sábado. La única cosa que te pido es que si te llegan documentos a casa el domingo, me responda, pero no tenés que venir a trabajar. De lunes a sábado, te subo al doble el sueldo y ahora sos el supervisor acá de la cosa. Porque es lo que estoy buscando. Pero vos te mantuviste firme en lo que me dijiste siempre. Si me hubieras aceptado por el domingo, lo más seguro que en 2 o 3 meses te echaba. No es que Dios hizo un milagro por la fidelidad al domingo, como interpretaría algo. No, sino por el compromiso. A veces somos muy, muy blanditos en nuestros compromisos. Enseguida le buscamos la vuelta para justificar lo que ya desde antes habíamos decidido que íbamos a hacer. Entonces, si una persona tiene necesidad de trabajar, la iglesia va a decir, andá y trabajá, amigo. Una persona tiene necesidades reales, andá y hacelo. El testimonio de la fe es lo que hacemos en la vida. Pero otorga credibilidad también, profe. Justamente. ¿Sí? Coherencia. Si vos sos coherente en la vida, o sea, una fe vivida auténticamente no es más que coherencia. No es más que una vida congruente. No es nada
nada espectacular, digamos, no vas a andar tirando rayos por la punta de los dedos, ¿no? Pero vas a manifestar a Cristo donde sea que estés. Amén, profe. Y de eso se Aunque trata. no, aunque no se congreguen más por irse a trabajar. Pero ¿quién dijo que, Directo. que solo congregarse el domingo a la mañana es congregarse? No, porque es la realidad de algunos, Es la realidad que de algunos, pero no es que buscan otro Yo, momento para yo su creo que culto. sí, bueno, sí, pero en ese caso, Mabel, sí, solo un segundo que esta sí le contesto y de una manera un tanto dura, va a sonar duro, pero si la persona no busca o no es buscada de otra manera y sencillamente te das cuenta que no cambió nada, entonces tampoco servía que estaba el domingo. Tampoco servía. pero, ¿Para qué querés una cosa? profe, Adelante, sí, sí, ahora sí. no sabemos los designios del Señor. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida o la predestinación a que vos seas salvo, entonces existe una gran probabilidad de que de alguna manera sea discipulado, no solamente en una congregación. No, definitivamente no es así, Luis. La iglesia fue establecida por Dios justamente para eso. O sea, no existe cristiano sin iglesia. No existe. Entonces no tenía el título de cristiano en la frente. Definitivamente. Por eso le decía a Mabel, si la persona, o sea, hay muchas veces donde sí estamos en necesidad y bueno, tenemos que trabajar el día del culto, lo que sea, 10 puntos, pero esa persona va a buscar por sí misma el alimento espiritual. O si no tiene la fuerza, porque es un nuevo hermano, lo que sea, para buscarla por sí misma, cuando es buscado, acepta el alimento espiritual que se le da. Pero si vos ves que hay desinterés, tanto que no busca como cuando es buscado no responde, entonces ¿para qué lo querías el domingo? Tampoco sirve. Y es lo que acababa de decir Luis. Estaba ahí solamente o porque la música era buena, porque no tenía otra cosa que hacer, o lo que también sucede bastante, y no quiero escupir en el plato porque lo hice mucho cuando era joven, que es ir a esta congregación o aquella porque las chicas son más lindas, o viceversa. Y me encantaban los campamentos de jóvenes. Está cerrada la puerta, profe. Estaban todas las muchachas, sí, ¿no? Sí, me casé gracias a eso también. ¿No? Pero, pues, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. ¿No? Pero digamos, en el fondo, yo sé que suena duro y que ya se quedó sin palabras, pobre Mabel, pero en casos así, porque va a haber casos. Mira, hace unos días estábamos haciendo el programita este que les contaba recién sobre liturgia y culto evangélico con mi amigo el pastor Sandro. Y la parte que estábamos tratando era justamente, incluía las ofrendas, los diezmos. Teológicamente, el diezmo no corre para los cristianos. ¿Ya? Si, digamos, si en el plan financiero de la iglesia y todo se establece que, bueno, para la congregación puede correr, pero no de manera legalista. ¿Ya? O sea, las bendiciones de Dios no tienen nada que ver con aportar dinero o no. ¿Ya? No se puede tratar así porque ahí sí caemos en idolatría. ¿A dónde voy con esto? Que así funciona todo en el cristianismo. Somos libres, hechos libres en Cristo. Pero esta libertad no es usada para la carne, sino para crecer en espíritu. Entonces va a haber ocasiones donde tal vez no tengamos para ofrendar, pero si estoy dispuesto a ofrendar mi propia vida, Dios no mira si tengo una moneda o no. Hay veces que por A o B motivo no puedo congregarme, pero si soy abierto a buscar o a recibir el alimento espiritual, Dios no mira si me congregué o no me congregué, porque todo lo demás sería legalismo. Ahora, cuando la persona usa esa libertad para no ofrendar, para no congregarse, para no alimentarse espiritualmente, estás delante de un cara dura, entonces ¿para qué lo querías? Así de simple. A veces a algunos es mejor perderlo que encontrarlo. Solo que Cristo dio su vida por todos. A todos hay que continuar hasta el fin del mundo. Sí, no, es